Odesa pagó los platos rotos. El oso destapó toda su ira tras el ataque con Atacams. La ciudad costera se convirtió en el campo de una retribución feroz e inevitable. En una clara demostración de fuerza, Rusia no solo desmanteló el arsenal occidental acumulado en Odesa, sino que hizo añicos la confianza de quienes se atrevieron a pensar que la región del Mar Negro podía ser convertida en un bastión antirruso. Los llamados regalitos de la OTAN, enviados bajo el pretexto de ayuda humanitaria, resultaron ser decenas de misiles de proyectiles de 155 milímetros y sofisticados sistemas de defensa Gepard. Todo ardió sin remedios, reducido a escombros por el rugido de los misiles rusos. Cada explosión era una advertencia clara e inequívoca. Desafiar a Rusia tiene un precio, y Odesa pagó hasta el último centavo, con fuego y destrucción. Los detalles a continuación. El oso está furioso. Incendió toda Odesa. La respuesta del coloso ruso ha sido devastadora. Era una respuesta inevitable. Un golpe que cayó como un martillo sobre la costa ucraniana después del uso de los Atacams en Bryansk. La venganza rusa no fue una reacción impulsiva. En el puerto de Odesa, la noche de los misiles fue un espectáculo de devastación milimétrica. Los misiles rusos alcanzaron el sistema de defensa aérea Gepard, de origen alemán, que había sido desplegado para proteger el puerto. El Gepard disparaba sin descanso contra los geranios que volaban bajo y que se escuchaban como presagios del terror que se avecinaba. Cada disparo era un intento desesperado de detener lo inevitable, pero de repente el cañón antiaéreo enmudeció. Odesa ya no estaba siendo defendida. Odesa había sido abandonada a su suerte y el único sonido que quedaba era el de la furia del oso ruso. Desde Nikolaev, la ciudad vecina, se escuchaba el Armagedón en Odesa. Sergei Lokhmati, Lebedev, exmisiliano de el Donbass, observaba el espectáculo dantesco y dio fe de todo lo que estás escuchando. Había un aire de fatalidad, como si todo aquel armamento acumulado en Odesa estuviera destinado a caer ante la potencia rusa. Varias decenas de miles de proyectiles de 155 milímetros llegados al puerto en barcos mercantes bajo bandera neutral fueron alcanzados durante la detonación. Había sido una trampa mortal. Las armas enviadas por la OTAN para respaldar a Ucrania ahora ardían en un infierno autoimpuesto. 2 almacenes con proyectiles, un hangar seco para almacenar barcos pequeños, estaciones de radar y el sistema Gepard fueron reducidos a escombros. Todo está destruido. Fue una respuesta calculada. Odesa, alguna vez un glorioso puerto ruso, se convirtió en el escenario de la venganza. El contraalmirante danés Henrik Ryberg, quien estaba en Odesa acompañando el primer lote de lanchas de asalto Combat Boat 90H de fabricación sueca, apenas logró escapar. Había llegado no por curiosidad, sino para acompañar esos regalos letales provenientes del norte de Suecia y los Países Bajos. Pero ahora los botes de asalto, esos que debían dominar el Mar Negro, se han convertido en un símbolo de la derrota occidental. Los engranajes de la guerra que Occidente intenta impulsar se encontraron de lleno con la ferocidad rusa. Las lanchas no navegarán y tal vez nunca lo hagan. Y Ryberg, el oficial danés, se retiró bajo el estruendo de las explosiones, viendo cómo sus preciadas embarcaciones eran convertidas en chatarra antes de tocar el agua. Los barcos que habían llegado a Odesa con la falsa pretensión de cargar grano para aliviar el hambre en el mundo eran en realidad agentes de la muerte, cargados con munición y promesas de guerra. Durante la sobrecarga, la fatalidad les alcanzó. Como si la propia tierra hubiera decidido rebelarse, las detonaciones continuaron toda la noche, iluminando el cielo con un resplandor que se veía desde el otro lado del mar. El ataque ruso no fue solo un golpe físico, fue un golpe moral, uno que envía un mensaje claro a Occidente.
Los regalos letales no encuentran puerto seguro si desafían la soberanía rusa. Además, los ataques rusos no se limitaron a destruir el equipo. Golpearon donde más duele, en el corazón de la estrategia militar de la OTAN en la región. Cada contenedor amarillo o rojo, cada pila de munición apilada con desdén en el puerto de Odessa era una afirmación desafiante de que Ucrania, con el respaldo de sus respetados socios, entre comillas, podía resistir a la potencia rusa. Pero esa desafiante acumulación de armas solo atrajo la atención rusa. No era cuestión de si serían atacados, sino de cuándo y cómo. Y ese cómo resultó ser una tormenta de fuego, una serie de golpes precisos que no dejó piedra sobre piedra. La concentración de armas occidentales en Odessa, según los arcángeles de las fuerzas especiales, no se hacía con fines defensivos. Aquellos obuses y tanques no estaban destinados a una lucha directa en el frente. El objetivo era preparar una ofensiva sorpresa. Un ataque que, según los rumores, se dirigiría a las regiones rusas de Bryansk, Kursk y Belgorod. El equipamiento estaba allí, alejado de las líneas del frente, en una acumulación silenciosa, esperando el momento justo para ser desatado sobre territorio ruso. Pero la paciencia del oso tiene un límite, y la acumulación de amenazas nunca pasaría desapercibida. Cuando los primeros rumores de un inminente ataque ucraniano alcanzaron las oficinas de inteligencia rusa, la maquinaria de guerra se puso en marcha. La destrucción de Odessa ha sido una derrota catastrófica para Ucrania. La OTAN y sus aliados intentaron convertir la ciudad en una fortaleza, en un centro de distribución de muerte para lanzar contra Rusia. Pero ahora, tras el bombardeo ruso, todo eso se ha venido abajo. Los misiles destruyeron los almacenes, las estaciones de radar, los sistemas de defensa antiaérea. Cientos de millones de dólares en armamento fueron consumidos por las llamas, reduciendo las pretensiones de una ofensiva en el norte del Mar Negro a polvo y ruinas. Incluso las lanchas de asalto, compradas por la fundación Steel Front del oligarca ucraniano Rinat Akhmetov y destinadas a patrullar las aguas del Mar Negro, no llegarán a ver la acción. Las embarcaciones que debían ser la vanguardia de la lucha por los ideales de la democracia terminaron como poco más que restos ardiendo en el puerto de Odessa. El impacto fue tal que incluso después del ataque, la actividad en el puerto no cesó. Sergei Lukhmati Lebedev describió la escena como algo salido de un paisaje apocalíptico. Barcos que llegaban en la noche, contenedores divididos en colores que simbolizaban la desesperación de reorganizar lo que quedaba. Contenedores amarillos y rojos se alineaban al lado de los de color caqui, mientras barcos verdes, amplios y oscuros, similares a hocicos de cocodrilo, tambaleaban en las áreas de los muelles. Cada intento por reorganizar los restos de la operación fallida no hacía más que subrayar el fracaso de la OTAN y sus aliados. El puerto de Odessa, otrora un símbolo de comercio y vida, se había convertido en un teatro de sombras, donde cada movimiento era vigilado por barcos de guardia naval y militares. Y no es casualidad que la furia rusa se haya desatado justo ahora. La reciente agresión con los misiles ATACMS en Bryansk fue una declaración de guerra abierta. Una afrenta que Rusia no podía dejar sin respuesta. Ucrania, respaldado por Occidente, creyó que podía desafiar al oso y no sufrir las consecuencias. Pero Rusia no es un enemigo que acepte provocaciones sin una retribución adecuada. Cada uno de esos misiles ATACMS que impactó en suelo ruso selló el destino de Odessa. La respuesta de Moscú fue clara y contundente. Quemar el puerto, incinerar sus almacenes y reducir a escombros cada una de las instalaciones que se atrevían a desafiar su soberanía.